El viernes pasado, hermanos, en la noche fuimos a despedir simbólicamente a una hermanita de la iglesia, nuestra hermana Julia, de la iglesia de Betania Herrería, partió con el Señor y fuimos justamente a acompañar a la familia allá a Herrería. Y hay algunas cosas que a veces ocurren y que nosotros no sabemos porque nos falta comunicarnos más. Yo vi a la hermana Julia, a su hija Guille y a sus hijos ir muchas veces a la iglesia, pero la hermana Julia, una mujer bajita de estatura, delgadita, siempre fiel a los cultos, no hablaba mucho. Cuando nos reunimos este día viernes, yo quise saber un poquito más acerca de ella y les pregunté a los que estaban allí, a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Era una hermana mayor, de hecho se juntaron 5 generaciones, es decir, estaban los bisnietos, pero nos hablaron acerca de que esos bisnietos ya tenían hijos, así que la hermana, Dios le dio esta bendición de ver 4 generaciones después de ella. Pero cuando yo preguntaba y les decía, hermanos, díganme algunas cosas de la hermana, ¿quién tiene una palabra de testimonio o algo que pudiera recordar acerca de nuestra hermana Julia? De inmediato los nietos empezaron a hablar. No voy a narrar todo, solamente aquellas cosas que están relacionadas con el pasaje que vamos a hablar el día de hoy, pero 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Una fue justamente que una de las nietas decía, cada vez que íbamos a la casa de mi abuelita, sabíamos que por razón de su edad ella no tenía muchos recursos, nosotros nunca hemos sido una familia de dinero, pero algo que nos sorprendía de mi abuelita Julia era justamente que cuando nosotros íbamos siempre tenía algo que ofrecernos, siempre. Había algún tipo de comida, algo que había preparado y nunca nos dejaba regresar a casa si no nos llevábamos alguna gallinita o huevo o algún conejo, alguna cosa, porque así era de generosa mi abuela, siempre pensando en sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y pensé, recordando algo que yo les decía a ustedes apenas hace unos días, acerca del corazón amoroso de nuestro Dios, y yo les decía, es probable que usted tenga algún abuelito o abuelita que tal vez físicamente no sea alguien ya muy agraciado porque está muy delgadito, muy demacrado, con muchas arrugas, pero lo que es sensible es justamente su corazón. Nosotros nos sentimos bien contentos cuando estamos con alguna abuelita, abuelito que tiene un corazón amoroso, y justamente esta era la manera de actuar de mi hermana Julia. Pero otro comentario también relacionado con lo que vamos a estar hablando es alguna experiencia de una de sus nietas que decía, mi abuelita fue la primera que decidió comprar un terreno aquí en el cerro, aquí en Herrería. Dice, y el día que nos cambiamos, estamos hablando de hace muchos años, hermanos, y de una familia de escasos recursos, pero decía, mi abuelita se fue caminando todo el cerro para llegar hasta el terreno que había comprado y empezar ahí a vivir, levantar un cuartito y empezar a vivir allí. Pero no era lo extraordinario el asunto de caminar, que es una distancia larga. No, lo extraordinario era que llevaba una maleta con todas las cosas que iba a necesitar para ahora que se mudaba allá y la llevaba en sus hombros. Pero eso no es lo extraordinario. Lo extraordinario es que decidió llevarse a su nietecita, que ella dijo, y yo no era la más delgadita precisamente, arriba de la maleta. Así que con la fortaleza que Dios le había dado a nuestra hermana Julia, dice, nos llevó. Y cuando esta hermanita hablaba acerca de esos recuerdos de su abuelita, yo pensaba justamente, ay, qué apropiado es para lo que vamos a estar viendo en este mes. En este mes, hermanos, el tema del que hablaremos durante todos estos estudios será comparto. Estoy dispuesto por la gratitud que hay en mi corazón y por lo que ha hecho Dios conmigo a compartir. Y como veremos en unos momentos, hermanos, el compartir produce una gran alegría al que da, pero más alegría también a los que reciben.
Y vamos, hermanos, a leer lo que nos dice justamente en este tema del que vamos a hablar, la alegría de los corazones generosos, la alegría que experimentan los corazones generosos en Hechos capítulo 20, versículo 35, la preciosa palabra de Dios. Dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 35, lo vuelvo a leer. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que permítanme en esta tarde, hermanos, compartir con ustedes 3 maneras de compartir que dan felicidad a nuestra vida. 3 formas en las cuales nosotros podemos compartir de lo que Dios nos ha dado y que dan felicidad a nuestra vida. La primera de estas cosas, de estas maneras con las que nosotros podemos compartir, hermanos, es con el consejo de Dios. Comparto el consejo de Dios. Comparto el consejo de Dios. Esta es la primera manera como nosotros podemos compartir lo que la palabra de Dios dice. En Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27, hermanos, nos dice estas palabras: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Déjenme situarlos un poquito en el contexto, hermanos. ¿Por qué está este versículo de Hechos capítulo 20? La palabra de Dios nos dice, hermanos, que el apóstol Pablo estaba ya terminando los viajes misioneros y él iba a regresar justamente hacia Jerusalén. Estaba con la premura de llegar antes del Pentecostés a las fiestas que celebran en aquella región, en Palestina. Así que en esta premura, dice la palabra de Dios, que mandó llamar a los ancianos que vivían en la ciudad de Éfeso, los llamó al puerto donde él iba a salir justamente para tomar el barco que lo iba a encaminar hacia la tierra prometida, hacia la tierra santa, la tierra de Palestina. Y cuando él reúne a los ancianos, empieza a decirles algunas cosas que para él son muy importantes. Yo no sé, hermanos, si usted alguna ocasión lo ha pensado, pero la mayoría de nosotros rehuimos el pensamiento de la muerte. Rehuimos lo más que podemos el asunto de elaborar un testamento para dejar las cosas en claro y que no haya problemas. Yo tengo que confesar, hermanos, que yo no he hecho mi testamento porque pienso que el Señor me va a dar muchos años, pero no lo sé, porque de nuestra naturaleza está rehuir justamente el pensamiento de la muerte. Pero cuando, como en el caso del apóstol Pablo, él sabe claramente, porque el Espíritu Santo le ha estado diciendo en ciudad tras ciudad, que ya no va a regresar a ese lugar. Él empieza a meditar y a decir cuáles son las cosas más importantes que yo tengo que decirles a la iglesia. Y reúne a los ancianos de la ciudad de Éfeso y les dice algunas cosas que para él son importantes. La primera es: hermanos, yo quisiera verlos otra vez, pero el Espíritu Santo me dice que no veré más su rostro, que voy a ir a esta ciudad y al estar allá habrá muchos problemas, persecuciones, me esperan cárceles y la muerte. Y antes de que todo esto ocurra, yo tengo varias cosas que decirles. Lo primero es que yo no rehusé nunca decirles la verdad. No rehusé darles todo el consejo de la palabra de Dios, porque yo sabía que era importante. Cuando nosotros predicamos, hermanos, es probable que alguna persona no esté a gusto con nosotros. Es probable que no le gusten las palabras que nosotros les decimos basados en la Escritura, porque a todos nos encanta escuchar cosas bonitas, pero no nos gusta cuando nos confrontan y nos dicen: tienes que cambiar. Y el apóstol
en esta primera forma de expresar esto que Dios ha dado y que Él quiere compartirlo, nos dice: yo no he rehusado darles el consejo de Dios. Ustedes me conocen, he trabajado, les dice el apóstol, entre ustedes con mucha humildad y con lágrimas. Ustedes me vieron en muchas ocasiones llorar al aconsejarles, llorar cuando estaba orando. Yo lo he hecho porque los amo profundamente. Y al estar con ustedes, también son testigos, les dice a los hermanos de Éfeso, que cuando trabajé con ustedes hubo muchas intrigas y mentiras que se dijeron en contra mía. Y tuve que soportar las intrigas, las mentiras, y las soporté porque amo a Dios y los amo también a ustedes. Quiero que estén conscientes de eso. Y también les dice el apóstol: en este consejo que yo no rehusé, yo les dije las cosas más importantes. Hermanos, tienen que arrepentirse. Hermanos, tienen que dejar sus cosas que están haciendo mal y acercarse al Señor y tener fe en Él. Yo no rehusé darles este consejo, esta ordenanza de parte de Dios. Necesitamos volver a Dios. Y Él también les hace saber una cosa. Y les dice: yo he entendido que mi vida no tiene ningún valor de ser más, sino solamente para predicar la palabra de Dios. Es decir, yo no estimo mi vida como algo precioso a la que quiera aferrarme, porque yo sé que Dios ya me tiene preparado un lugar donde yo voy a estar con Él. Así que no he estimado mi vida nunca como algo valioso. Lo único valioso que yo tengo es justo el evangelio que recibí de Cristo y que se los he compartido. Y cuando pienso en este legado, hermanos, de personas que han partido a la presencia del Señor, como mi hermana Julia, o como el apóstol Pablo, que antes de partir está dando todas estas instrucciones, yo pensaba esto, hermanos: qué sencillo yo lo podría pensar, si requirió de trabajo, si requirió de tiempo de discipulado, de hablar personalmente con los hermanos. Pero qué sencillo fue para mí predicarle a esta familia. Y cuando los veía a las hijas reunidas allí con sus esposos, que no eran creyentes, y a quien Dios me dio la posibilidad de compartirles de la palabra, pensaba qué sencillo es cuando alguien ha conocido de la palabra del Señor y no rehúsa dar el consejo de la palabra de Dios a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos o a los cónyuges de ellos. Qué sencillo es. Nos abren un camino fácil a los que somos pastores para predicar la palabra. Sobre todo, como decía una de las nietas, yo reconozco que mi abuelita, en medio de lo pequeño que era, de su fragilidad, de sus huesos delgaditos, tenía una gran autoridad y era solamente un asunto de que ella hablara para que yo me quedara callado. Y es sencillo predicar la palabra cuando nosotros, hermanos, estamos dispuestos a darle el consejo de la palabra de Dios y no rehusar aún cuando las cosas se pongan tensas. Yo no sé si usted me habrá escuchado alguna vez, hermano, decir esto. Y lo digo con pena mía, porque mi mamá no rehusó darme el consejo de la palabra. Pero yo pensaba, ¿por qué me agarra a mí nada más? ¿Por qué no agarra a los otros hijos y también les dice? Pero ciertamente mi mamá con todos hablaba. Pero yo recuerdo, hermanos, entre los 15 y 17 años que convivía mucho tiempo con mi mamá, que vez tras vez me daba el consejo de la palabra al punto en que yo decía, pero mi mamá no se cansa, ya se le olvidó que apenas me lo dijo la semana pasada, hace 15 días, hace un mes. Por respeto no le decía nada, pero a mí me cansaba. Y cuando pasó el hecho de que mi mamá partió a la presencia del Señor cuando yo tenía 17 años, y yo recordaba esos momentos, decía, Señor, ¿cómo quisiera escuchar a mi mamá que otra vez me habla de tu palabra y me aconseja? Porque ella tenía muy claro que el tiempo en el que ella iba a vivir aquí en la tierra era un tiempo para hablar a sus hijos, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo, sin dejar de anunciar el consejo de la palabra de Dios. Ahora,
¿Cuál es la alegría, hermanos, en esto? Yo leo el pasaje y usted podría pensar, hermano, aquí hay una contradicción. Porque el apóstol Pablo dice que predicaba con lágrimas. Y yo mismo vi a mi mamá muchas veces llorar con lágrimas por sus hijos mientras estaba orando por ellos. Y ahí podría aparecer la contradicción y decir, bueno, ¿no estaba hablando, hermano, de que hay gozo en dar? Sí, hermanos, hay un gran gozo que se da. Porque la Escritura dice en Isaías 53 que el Señor Jesucristo vería el fruto de su aflicción y su alma quedaría satisfecha. Nosotros, hermanos, por un breve tiempo tal vez predicamos la palabra y tenemos aflicción y tenemos lágrimas, pero el resultado final, cuando vemos que la familia se ha entregado al Señor, cuando vemos que la gente está decidida a seguir en los caminos del Señor, hermanos, eso produce una gran alegría en el corazón. Dios, hermanos, produce que cuando damos el consejo suyo, venga paz y alegría en nuestro corazón. ¿Cómo me entusiasmó tu testimonio, mi hermano Pedrito? Y verte a ti, mi hermana Erika. Qué impactante testimonio. El saber, hermanos, que tal vez nuestra vida estuvo alejada del Señor porque no teníamos conocimiento de Él. Pero cuando lo conocimos, se produce una gran alegría, una gran transformación de vida. Así que la primera manera de compartir, hermanos, es esto. No rehúsen dar el consejo de la palabra de Dios. No lo rehúsen. Busquen el tiempo adecuado y compártanlo a su familia, sobre todo, pero también a aquellas personas que lo necesitan. La segunda manera, hermanos, como nosotros podemos compartir de esto que Dios nos ha dado, es esta. Comparto la responsabilidad de cuidar al pueblo de Dios. Comparto la responsabilidad de cuidar al pueblo de Dios. Y nos dice Hechos 20:28 en este discurso del apóstol Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, mirad por ustedes y por todo el rebaño, por todo el pueblo de Dios, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o servidores, para apacentar o para cuidar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pues yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Si algo le preocupaba al apóstol Pablo era saber que después de que él se iba a ir, iban a entrar dentro de la iglesia personas que iban a manipular la palabra de Dios, tomando algunos pasajes de la Escritura, tergiversarlos para sacarle provecho a toda la gente, a todo el pueblo de Dios. Y el apóstol estaba preocupado por esta situación. Decía, después, yo lo sé, después de que yo me vaya, entrarán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Así que por favor, yo les pido, cuiden al pueblo de Dios, cuiden a las ovejas de Dios, cuiden a los corderos de Dios. Tal vez usted recuerda, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo, antes de ascender, llamó a Pedro, quien le había traicionado, y le hizo 3 encargos. Le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, cuida mis corderos. Pedro, cuida las ovejas. ¿Por qué decía eso el Señor Jesús? Por lo mismo que el apóstol Pablo les estaba diciendo: hermanos, por favor, cuiden de ustedes mismos y cuiden de de las ovejas, porque entrarán personas que van a tergiversar la Escritura. Este jueves pasado iniciamos una nueva serie de estudios que estamos transmitiendo justamente los días jueves. Esta serie se llama Luz y Sombras en la Fe. ¿A qué nos referimos? A que a lo largo de la historia, hermanos, la Escritura nos menciona que ha habido personas que se han introducido dentro de la iglesia y han tomado parte de la Escritura para hacer doctrinas totalmente equivocadas. El jueves pasado fue la introducción. Yo les invito para que se sumen por Facebook y por Zoom a estos estudios, porque lo que estamos viendo es qué ha pasado a lo largo de 2100 años, 2000 años que tiene el Evangelio. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se han introducido justamente las doctrinas erradas? ¿Cómo es que la gente ha tomado algún pasaje de la Escritura y ha hecho
Una doctrina totalmente equivocada para aprovecharse de la gente. Yo me asombré cuando al final Betsy y Manuel me dijeron algo que dije, wow, no puede ser. Dice, ¿no te ha tocado a ti en Azcapotzalco que te intercepten para hablarte de Dios Madre? ¿De Dios Madre? Dije yo, santo cielo, eso sí nunca lo había escuchado. Y ya me dijeron, sí, mira, allí en la Escritura toman el versículo de Apocalipsis en donde habla acerca de la esposa del Cordero. Digo, pero pues la esposa del Cordero, todos nosotros sabemos que es la iglesia. Sí, pero han tomado ese versículo para hablar acerca de que Dios es una mujer y es madre. Dije, santo Dios. Bueno, a lo largo de la historia, hermanos, ha habido mucha gente que ha tomado algún versículo de la Escritura, la ha tergiversado porque está buscando otro tipo de intereses dentro de la iglesia. Y el Señor nos dice a nosotros en esta tarde, si tú vas a compartir, comparte también la responsabilidad de cuidar al pueblo de Dios, porque es importante cuidar al pueblo de Dios. ¿Saben, hermanos? Yo no sé si a ustedes les gusta esto. A veces cuando uno ve alguna película que tiene un buen guión, se queda uno como con dudas y luego los escritores que son muy buenos y que saben que fue un material bien hecho, escriben la secuela, es decir, ¿qué pasó después, no? Pero a veces son tan hábiles que crean la precuela, es decir, ¿qué pasó antes del capítulo que te gustó? Bueno, yo les hablé hace 8 días, hermanos, acerca de un poco de historia de la iglesia. Y el día de ayer me encontré con unos hermanos que me hablaron un poco de la precuela de Betania. Dije, wow, esto sí no lo sabía, qué interesante. Porque estábamos hablando acerca del templo de la iglesia infantil. Y en ese lugar, una de las hermanas que tiene es un poquito mayor que yo, se acuerda porque ella dice, yo era una niña cuando mi mamá trajo a mi abuelita que no podía caminar. Y como en ese entonces había pues muchas carencias, ella literalmente se tenía que arrastrar para poder moverse. Así que cuando le hablaron de que en la iglesia, que está al fondo, había un pastor que podía orar y tal vez Dios podría tener una sanidad sobre ella, ella decidió traer a su mamá. Entonces vinimos, mi mamá, yo que era una niña y mi abuelita, y nos encontramos allá con un hermano. Esto les estoy hablando antes de que Betania se formara como Betania. Ya estaba ese templo chiquito, que es ahora el templo de los niños, y que yo les decía hace 15 días, hermanos, hagan un tour por ese lugar y se van a dar cuenta de lo maravilloso que es entrar en un espacio tan chiquito y ver tan bello edificio que han hecho en 3 niveles y que lo han decorado los maestros que han servido en esta iglesia. Pero antes de que eso ocurriera, les estoy hablando de hace 60 años quizá, allí había un pastor, el pastor se llamaba Tiburcio. El pastor Tiburcio Maya era un pastor que antes de convertirse era una persona alcohólica. Y literalmente estaba borracho todo el tiempo, tan así que llegó el punto en que se murió. Y cuando yo escuché, dije, ¿era pastor y borracho y se murió? No, escucha bien. Antes de ser pastor, él era un hombre alcohólico y murió de borracho. El día que lo estaban velando, él estaba en su caja. Y cuando estaba en su caja, ocurrió realmente un milagro. Porque el hermano se levantó. Después de haber estado muerto, se levantó. Y el impacto fue tan grande que una de los familiares de las tías del hermano Tiburcio lo vio levantarse después de haber estado muerto y se murió del susto. Cuando el hermano Tiburcio se levantó, me platica mi hermana, cuando el hermano Tiburcio se levantó, y esto ya me lo había comentado mi papá hace muchos años, pero yo no lo recordaba muy bien.
El hermano Tiburcio se levantó y les dijo: hermanos, tengo algo que decirles. Yo me morí. Y en el camino donde yo iba era un camino luminoso. Y estaba en el camino luminoso, pero al pasar por ese camino escuchaba mucha gente que se estaba lamentando y había gritos de desesperación. Y escuché a mi mamá que me decía: ayúdame. Pero yo no podía hacer nada. Yo simplemente me iba a acercar hacia la puerta para entrar a un lugar, y en ese momento escuché una voz que me dijo: regrésate porque las puertas están cerradas para ti. Se van a cerrar. Regrésate porque tú tienes que predicar. Y cuando el hermano se levantó, todo espantado por lo que había pasado, les dice: hermanos, esto fue lo que me ocurrió. El hermano empezó a predicar a todas las personas que conocían de el poder que había en el Señor. Y Dios empezó a utilizar la vida de este hermano y mucha gente se convirtió y fue sanada. Cuando la hermana Arismendi, que me platica este asunto, trajo a su mamá y a su abuelita, llegaron hasta ese lugar, al templo que está allá en el 46, porque estaban esperando que Dios hiciera un milagro en las piernas de la hermana o de la abuelita, que se convirtió en hermana. Cuando el hermano Tiburcio la recibió allí, era un día sábado, y les dijo: no tenemos culto, vengan mañana. O sea, no nos predicó ni nada, simplemente nos dijo: vengan mañana. Dice: y pues con la necesidad regresamos al día siguiente. Y cuando estábamos allí, el hermano, esperábamos que orara, que hiciera algo, nos dijo: regresen dentro de 8 días. No quiso orar, no quiso hacer nada, y les dijo: regresen dentro de 8 días. Y allí nos tienen por la necesidad otra vez yendo. Pero cada vez que íbamos escuchando algo de la palabra de Dios. Al domingo siguiente, cuando fueron, el hermano les dijo: dentro de 8 días vamos a tener bautizos y Dios va a hacer maravillas. Así que después de que recibimos al Señor, dice ella, siendo niña, mi mamá y mi abuelita, y recibimos al Señor, el hermano dijo: dentro de 8 días nos vamos al río y los voy a bautizar. Y se fueron al río. Y dice mi hermanita Esther: estábamos en el río, entró casi cargando mi abuelita porque se arrastraba, se bautizó, y en el momento en que se fue bautizada, sus piernas se afirmaron y salió caminando. Dije: wow, qué cosas tan preciosas. En ese lugar, y digo: ya entiendo por qué hemos recibido tanta bendición. Pues ya nos vino como precuela, como anticipado la bendición de otros hermanos que después se mudaron porque la iglesia quedaba chica y se fueron a otro lugar. Dejaron la iglesia vacía, y luego entonces hubo las conversaciones con mis hermanos, mi hermano Pastor, mi hermano Jesús, mi hermano Francisco, mi hermano Arturo, las conversaciones para poder comprar ese templo en el que inicialmente inició los trabajos de la iglesia. ¡Qué bendición!, ¿no? Y hermanos, cuando yo pienso en esto, compartimos la responsabilidad del servicio a Dios, pienso en lo maravilloso que es nuestro Dios, haciendo milagros como estos, o levantándonos por el total convencimiento a muchos de nosotros para decir: la obra del Señor tiene que seguir, y mi responsabilidad es compartir justamente este cuidado de la iglesia. Ahora, hermanos, cuando yo pienso en esto, pienso, hermanos, en cuántas maneras nosotros tenemos para cuidar de nuestros hermanos y del trabajo de la iglesia. Y no saben ustedes, hermanos, la alegría que para mí me produce el saber que tengo hermanos aquí ministrando al Señor. La alegría que me produce el tener hermanos allá atrás transmitiendo, checando que todo esté bien. La alegría y el descanso que nos produce, hermanos, el saber que hay maestras de niños que están transmitiendo a través del Zoom o a través de las clases virtuales. El saber que hay ministros jóvenes que están atendiendo a las señoritas o a los jóvenes adolescentes o jóvenes justamente, compartiéndoles la palabra del Señor. Es una alegría enorme para un servidor el saber que no depende de una persona, sino que todos juntos estamos trabajando para cuidar de la casa y de la obra del Señor. El día que vine ayer, hermanos,
yo estoy muy emocionado por lo que Dios nos está permitiendo hacer. El cuartito del fondo, el de los jóvenes, era el cuartito más descuidado de toda la iglesia, hermano. ¿Por qué lo digo? Porque estaba escondido detrás del lambrín de madera lo que estaba ocurriendo. Y cuando quitamos la madera que estaba ahí, que ya se estaba podriendo y olía mucha humedad, nos dimos cuenta de, wow, esto está terrible, pero terrible. Y entonces fue quitarlos aplanados, meter impermeabilizante, aplanar, volver después a meter estuco, luego poner el plafón. Y estoy emocionado por lo que está pasando, por lo que va a ocurrir estos días. Pero más emocionado por la oficina de arriba. Porque la oficina de arriba, hermanos, tradicionalmente era la oficina donde se atendían los temas. Pero los temas de la iglesia o algunas reuniones que teníamos. Pero al estar orando, pensé en algo que seguramente le va a dar gusto a mi hermana Luchita. Y dije, ¿y por qué no convertimos esta oficina en la oficina del Señor y que sea el oratorio de la iglesia? Un lugar donde podamos llegar, hermanos, subir, estar ahí tranquilos. No tenemos aquí, ahorita los reclinatorios están allá arriba, se guardaron allá, pero dije, les vamos a dar uso, los vamos a poner, los vamos a arreglar, tendremos ahí este lugar para orar con el Señor, pondremos algunas sillas o sillones individuales para ir y meditar la palabra. Y hasta pensé, pues tenemos internet, ¿qué tal si nos compramos una Alexa y le decimos, Alexa, pon música de Maranatha Music? Y mientras estamos orando, escuchamos los cantos tranquilos que Dios ha permitido que algunos hayan compuesto para el Señor. A mí me emociona pensar, hermanos, que tendremos este lugar. Ya hasta pienso, los pisos van a ser de madera o de madera laminada y pondremos una alfombra para que si los hermanos quieren arrodillarse a orar, lo hagamos. Porque nuestra responsabilidad es cuidar de la iglesia de Dios, y el cuidado, hermanos, se hace a través de la oración también, permitiendo que la presencia del Espíritu Santo produzca toda clase de milagros y sanidades. Así que, ¿estoy loco o se animan conmigo, hermanos? Gracias a Dios. Así que nosotros podemos compartir esta responsabilidad, hermanos, de cuidar a la iglesia del Señor y cuidar también lo que Él nos ha dado. Y ayer, hermanos, que estaba aquí y veía a mi hermana Claudia con Leo trapeando, barriendo y sacudiendo, yo decía, Padre, bendice a mi hermanita, bendice a su hijo por todo este trabajo. Estos días, hermanos, han sido días intensos porque ha habido tierra y polvo como no se imaginan. Y la tarea ha estado intensa. Yo bendigo al Señor por los que han venido a hacer el aseo, porque les ha tocado en serio trabajar, en serio. Pero doy gracias a Dios por ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Concluyo, hermanos. La última cosa, la tercera manera en la que nosotros podemos compartir es, comparto del fruto de mi trabajo. Y dice Hechos capítulo 20:35. El apóstol Pablo habla diciendo, en todo os he enseñado. Yo les he enseñado, dice el apóstol Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Está el apóstol Pablo despidiéndose de aquellos hermanos de Éfeso y les dice, hermanos, ustedes me conocen bien. Yo jamás tuve envidia ni deseé nada de ustedes, ni el oro, ni la plata, ni ninguna cosa que ustedes tuvieran. Yo no les pedí que me dieran. Al contrario, con estas manos, les dijo el apóstol Pablo, con estas manos trabajé para las cosas que me eran necesarias y también para tener la posibilidad de ayudar a otros hermanos que estuvieran en necesidad. Y hermanos, cuando pienso en este ejemplo, pienso en muchos de ustedes, mis queridos hermanos, que son personas generosas, que han dado al Señor del fruto de su trabajo y que han servido al Señor. Y perdón que recuerde otra vez al hermano Tiburcio Maya, pero el hermano Tiburcio, estando en la iglesia donde se fueron, la iglesia de Pasteros, allí daba testimonio y decía el hermano, Dios me dio la bendición de conocer a unos hermanitos que vivían enfrente del templo y la hermanita continuamente me llevaba de comer. Y yo doy gracias a Dios por esa hermanita que nos daba de comer.
Y yo bendigo al Señor por esa hermanita. ¿Tú no, Edith? Amén. Esa hermanita, hermanos, alguna ocasión me llegó a comentar que ella tuvo la bendición de atender a otro pastor. Dice, yo recuerdo que cuando el pastor vino a nuestra casa, porque no tenía un lugar donde vivir, era un hermano muy diligente, muy diligente. Solamente tenía una camisa. La lavaba en las noches, la ponía a secar y algunas ocasiones Dios me permitió plancharla, pero en muchas ocasiones la planchaba el hermano. Y Dios bendijo tanto a ese hermano que cuando este hermano inició obra en Satélite y construyó con la ayuda de la iglesia el templo de la primera iglesia metodista de Satélite, se acordó de estos hermanos que le ayudaron y ahí hay una placa en donde dice miembros fundadores de la primera iglesia metodista de Satélite, y gloria al Señor, bendito sea el Señor. Son los mismos que aparecen también como miembros fundadores en esta congregación. Dios es bueno. Dios es bueno. Y lo que ha hecho, hermanos, es que aquellos hermanos que han dado generosamente para ayudar a otros, Dios ha bendecido a sus generaciones. Y si nosotros podríamos decir ahora que el Señor nos ha bendecido mucho, podemos decir, Padre, muchísimas gracias, porque antes de que nosotros llegáramos a esta tierra, hubo otros siervos que te amaron y que cuidaron de tu obra. Por eso podemos bendecir al Señor, porque Dios es tremendamente bueno. Así que, hermanos, comparte de lo que Dios te va dando, del trabajo, ayuda. Él te va a dar alegría y no sabes cómo Dios va a aplicar esta ley de la siembra y la cosecha y esta ley de la abundancia que yo les hablaba hace algunas semanas. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, pero con abundancia, con mucha abundancia. Y hermanos, el pasaje de Hechos 20 termina con algo que alguno pudiera pensarlo como fue triste, porque el pasaje nos habla acerca de que finalmente cuando Pablo terminó de hablar, algunos de los hermanos se echaron sobre él, lo abrazaron, lloraron sobre su hombro, porque sabían que no lo iban a volver a ver. Había tristeza en su corazón porque sabían que era la última vez que verían al apóstol Pablo y estaban llorando. Y yo quiero decirles, hermanos, un anhelo, no es que llore la gente cuando yo me vaya, pero sí un anhelo es que cuando el Señor me llame a su presencia, haya gente que pueda glorificar a Dios. Haya personas que puedan decir que tratamos de ser fieles al Señor, aunque le fallamos muchas veces. Y yo sé, hermanos, que cuando el Señor nos llame a su presencia, mayormente aquellos que son abuelitos y que el Señor les ha permitido todo este trayecto de vida, habrá mucha gente alrededor de ustedes para bendecir al Señor y decir, Padre, gracias. Gracias porque este abuelito, esta abuelita, no se midió, nos compartió generosamente todo lo que ella tenía, todo lo que él tenía. Así que concluyo, hermanos, con este versículo con el que empezamos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Compartamos, hermanos, en este mes compartamos de lo que el Señor nos da. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, ponemos delante de ti, Señor, estos pensamientos y, oh Dios, queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, los afirme en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a ser personas generosas. Ayúdanos a experimentar esta dicha, Señor, de dar lo que tú nos has dado también, Padre. Señor, oramos por tu pueblo, por tu iglesia. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.